han tomado la opción de cursar con nosotros por movilidad. Entonces, en ese caso, ustedes hagan el seguimiento del expediente que iniciaron para poder tomar con nosotros el curso, porque si no, al finalizar el semestre no vamos a poder cargar la situación final de ustedes, ¿sí? Siempre a la misma hora las clases, sí, vamos a empezar a las 11 de la mañana. Entonces, les decía que vamos a empezar con la unidad 2. La unidad 2 está dividida en 3 partes. Mañana vamos a ver la unidad 2A, que hace referencia a átomos, ¿bien? Entonces sería bueno que ustedes vayan mirando hoy en la tarde, si pueden, al menos ir mirando de qué se trata, porque mañana la idea es, entre lo que ustedes hayan leído y lo que nosotros expliquemos, podamos dar por terminada la unidad. Recuerden, los cursados semestrales en realidad son 3 meses de cursado, son 14 semanas. El cursado es muy ágil, entonces nosotros requerimos que ustedes puedan leer la documentación, puedan al menos ir aproximándose a que van a tomar clase, cuestión de que puedan aprovechar la clase. Te voy a volver a poner, voy a decir la cámara y voy a habilitar la presentación de la unidad 1 para que me puedan ir siguiendo. Recuerden que están ya subidos estos documentos al repositorio que les indicamos. Entonces está bueno que ustedes van a ir consiguiendo los documentos y ir empezando los documentos. ¿Alguien dónde puedo descargar la bibliografía? Miren, en general, al final de cada documento teórico van a tener un resumen de la bibliografía, que es como un texto. Ustedes van a ver que la presentación vienen presentaciones, imágenes como más dinámicas, y a partir de un momento va a decir para seguir leyendo, y ese es un extracto de la bibliografía. Si no, ustedes pueden ingresar por internet, y en general los libros con los que nosotros trabajamos están subidos y ustedes los pueden descargar en formato de PDF, ¿sí? La unidad 1 dijimos que es la materia, todo lo que está escrito acá, química, ciencia, tecnología y sociedad, concepto de materia, es lo que está a modo de descripción en el programa de la asignatura. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que rendir la materia, tengo que buscar el programa, y en el programa me dice cuántas unidades tiene la materia y qué temas son los que yo tengo que saber, ¿sí? Entonces ustedes, que ya tienen el programa subido, ahí pueden ver lo mismo que está escrito acá. ¿Dónde puedo leer estos temas? Acá tenemos 2 de los posibles libros en los que ustedes pueden ir acompañando el dictado de la materia. Uno es el Brown y el otro es el Young. Ambos libros en el capítulo 1 abordan nuestra unidad número 1, que es la letra, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es estudiar una asignatura que es una ciencia central, ¿sí? ¿Por qué es una ciencia central? Porque está dando pie a interacciones con otras ciencias que también son áreas de conocimiento importantes. Dependiendo de a qué carrera nosotros estemos apuntando, será química luego nosotros vamos a seguir estudiando, ¿sí? Pero en esta asignatura sí vamos a tener los aspectos más sobresalientes de la química que ustedes necesitan para seguir cursando su carrera, ¿sí? Algunos conceptos que necesitamos que ustedes tengan en claro son conceptos que ustedes puede que ya hayan visto en la escuela, ¿sí? Por ejemplo, qué es un fenómeno físico y qué es un fenómeno químico, ¿bien? Un fenómeno físico no altera la estructura de una sustancia química, y estos son los cambios de estado, por ejemplo. O puede ser cuando yo hago mezclas de 2 sustancias, ¿sí? Ahí tienen algunos ejemplos. Mientras que cuando yo tengo fenómenos químicos, yo sí voy a tener cambios en las estructuras. Y nosotros vamos a poder, digamos, avanzar en el dictado de la asignatura y vamos a profundizar en los fenómenos físicos y en los fenómenos químicos. Pero al menos tenemos que saber las diferencias entre cada uno de ellos.
Otra cuestión importante es que yo tenga en cuenta que muchas veces yo me voy a referir a un mundo macroscópico que tiene que ver con cuestiones que se pueden observar, ¿sí? Ahí tenemos una imagen de unos clavos, ¿bien? Fíjense que tienen algún tipo de deterioro, tienen algún tipo de depósito. Nosotros les decimos, bueno, estos clavos están oxidados, tienen, digamos, depósito de otra sustancia, ¿sí? Ya vamos a ahondar cuando lleguemos a la unidad 8, qué es lo que está pasando en esos clavos. Fíjense que ahí sería hablar de un mundo macroscópico, que yo lo puedo observar. Pero yo también puedo ir y tratar de analizar qué es lo que está ocurriendo ahí a nivel microscópico. Es decir, ir a un nivel de moléculas y de átomos. Y esto sería posible realizar con la observación de algún instrumento. No va a poder ser realizado, digamos, observado a ojo desnudo, sino yo necesitaría, por ejemplo, algún tipo de microscopio, o en algunos casos ni siquiera voy a poder realizar, porque no siempre la tecnología nos acompaña para observaciones de cosas tan pequeñas, ¿sí? Entonces, si nosotros pudiéramos ir a observar a nivel microscópico, podríamos darnos cuenta que tenemos diferentes estructuras, y eso hace que tengamos diferentes materiales, ¿sí? Entonces vamos a ir, digamos, adentrándonos en esto de qué son las estructuras, qué tipo de estructuras podemos tener, cómo se arman esas diferentes estructuras, cómo se arman, ¿sí? Esas pelotitas rojas y verdes que yo tengo, cómo se van uniendo, qué significan. Vamos a ir avanzando a partir de mañana para poder dar respuesta a esto que aparece en esta diapositiva. También nosotros podemos ir desde cuestiones más generales a cuestiones más particulares, ¿sí? Yo puedo empezar sabiendo qué es la materia, ¿sí? Todo lo que puedo jugar en el espacio, pero después yo puedo hacer un recorte, ¿sí? Supongamos yo tengo un gran trozo de madera, que es un tipo de materia, y hago un recorte de esa materia para elaborar un cuerpo, que es una porción limitada, por ejemplo, la tabla de una mesa, ¿sí? Y ese cuerpo está elaborado de una sustancia, ¿sí? Que es la materia con la que le elaboramos, que era madera en ese caso, que va a tener una composición química y por eso va a tener unas determinadas propiedades, ¿sí? No es lo mismo que yo hago una mesa con la tabla de madera a que haga una mesa con la tabla, digamos, la parte superior de vidrio, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo ya puedo ir imaginando que voy a tener diferentes sustancias y cada una de ellas va a tener diferentes propiedades. ¿De qué van a depender esas propiedades? Bueno, ya vamos a partir de la unidad 3, avance químico, están conformadas las diferentes estructuras, ¿sí? Interatómicas y, digamos, que permiten las diferentes propiedades de la materia. Y esas sustancias están formadas por elementos pequeños. Esos elementos pequeños son los que figuran en la tabla periódica, ¿sí? La tabla periódica de los elementos. No les he comentado, pero es importante que lo tengan en cuenta. Para poder cursar la asignatura, es bueno que tengan una calculadora científica con la que ustedes ya seguramente han venido trabajando, que tienen que familiarizarse rápidamente, porque la van a utilizar bastante, ¿sí? Traten de conseguir una calculadora científica que sea más o menos completa, no hace falta que programe, que sea tan completo. Enseguida, cuando vuelva, les voy a mostrar la mía, ¿sí? Y lo que tienen que disponible es una tabla periódica. La periódica vamos a ver, y lo bueno es que ustedes se familiarizan con la porque si ustedes cambian en algún momento, puede que les cueste más buscar la información que se requiere, ¿sí?
Fíjense, en la imagen centro dice que son unos lingotes de oro y el oro, cuyo símbolo químico es AU, aparece en la tabla periódica, ¿sí? Es un elemento de tabla, mientras que es formada por hidrógeno y por oro. El agua no es un elemento, ¿sí? Porque en realidad es formada por dos elementos, ¿bien? Entonces ahí vamos a empezar a distinguir la diferencia entre un elemento químico, el hidrógeno sí está en la tabla, el oxígeno sí está en la tabla, pero el agua, al ser una sustancia, no. Es decir, en la tabla vamos a encontrar un detalle de elementos que hasta el momento han sido descubiertos en la naturaleza, ¿sí? Ya vamos a ver más detalles en la unidad 2B, la segunda unidad 2. Pero hay, digamos, uniones de esos elementos que conforman las sustancias, y ya las sustancias no aparecen en la tabla. Denme un segundito, por favor. Denme un momento. Acá estoy de nuevo, disculpen. Bueno, estábamos acá, ¿verdad? Pues, ¿se vuelve a ver la presentación? ¿Pueden ver esta hoja, clasificación de la materia? Acá voy a ir un poquito más rápido. Bien, perfecto. Acá voy a ir un poquito más rápido porque ustedes van a empezar a leer acerca de qué sustancia. Una sustancia, me refiero a una sustancia pura, ¿sí? Por ejemplo, agua. Para que yo pueda tengo por lo menos dos sustancias. Agua con azúcar, agua con vinagre, azúcar con hierro, ¿sí? Las mezclas, considerando a la materia en cualquiera de sus estados de creación. Nosotros, digamos, estamos como muy acostumbrados a considerar mezclas en donde tengamos un sólido, un líquido y otro líquido, o un líquido y un sólido, pero podemos hacer mezclas de gases, por ejemplo, que es el aire que respiramos, ¿sí? Entonces, vayamos tomando en consideración que la materia puede estar en tres estados de agregación diferentes y que nosotros podemos mezclar y analizar algunas sustancias en estado puro. Y esa sustancia puede ser un elemento de átomos iguales, como era el lingote de oro que mostramos recién, o puede ser un compuesto, y esto quiere decir que se unieron diferentes átomos para formar moléculas. Como mostramos un ratito, la sustancia agua.
Y después podemos tener mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Y esto hace relación ahí, las dos o más sustancias están perfectamente mezcladas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en un vaso pongo agua y pongo una cucharada de azúcar y remuevo, si el azúcar está, digamos, diseminada en todo el volumen de agua. Entonces, esa mezcla es homogénea. Si yo coloco un vaso de agua y pongo 6 cucharadas de sopa de azúcar, tengo de azúcar. Entonces, una parte del azúcar se va a mezclar con el agua y seguramente una cantidad que no se va a disolver, es el término, digamos, que podemos comentar. Entonces, esa cantidad de azúcar que ya no se puede disolver en agua va a quedar va como azúcar sólida en el fondo del relleno. Entonces, si nosotros tomamos una mezcla del agua dulce, pero si tomamos una mezcla del fondo, vamos a tener azúcar. Entonces, las composiciones son diferentes. Es heterogénea. Acá vamos a mostrar algunos ejemplos, elementos. Es un modelo, digamos, hay otros. Ya vamos a aprender cómo leer la información que tiene la tabla, pero es bueno que ustedes ya vayan consiguiendo una tabla como para ir familiarizándose con eso. Acá tenemos algunos cuadros y fíjense que ya cada uno de esos está formado por distintos átomos. Cada átomo tiene una letra o un par de letras que los identifican. Ya vamos a ver con esto. Y tengo también el tema de las mezclas, ¿sí? Que les comenten algunas dicen ahí que se sigue cortando. Al menos les voy a pasar la presentación. No se escucha. Bueno, no es mucho lo que queda. Al menos me gustaría ir exponiendo lo más importante para que ustedes la puedan repasar, ¿sí? Lo que más necesitamos que nos quede, esto ya lo vimos, estaba en la materia, ¿se sigue cortando mucho? Sí, se corta un poco. Yo te escucho, pero parece que no, por lo que ponen en el chat. No es mucho lo que me queda, esto de estados de la materia ya lo hemos comentado. Acá tenemos cómo puedo distinguir de una propiedad extensiva por propiedad intensiva, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me dice... con respecto a las propiedades, por ejemplo, si yo tengo una hoja de papel y es blanca, y yo corto un pedacito, sigue siendo blanco, es una propiedad intensiva, porque no depende de cuánta hoja de papel yo tenga, mientras que yo esté considerando la misma, ¿verdad? La misma hoja, ¿bien? Yo tengo, por ejemplo, un vaso con un líquido en su interior, tal que yo, las propiedades de todo el volumen, o que yo tome un líquido y hice algunas propiedades, por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, a qué temperatura se fundió esa sustancia, a qué temperatura se va a congelar, ¿sí? Entonces, esas son propiedades intensivas, depende de qué están utilizadas, mientras que las extensivas dependen de la cantidad de materia que no es lo mismo tener 1 kilogramo de madera que tener 5 kilogramos. Metro de un cable de cobre a tener 2 metros de un cable de cobre, ¿sí? Y tenemos ahí algunas propiedades físicas y algunas propiedades químicas, ¿sí? Que dependen justamente de... Y en relación al único cálculo que podíamos llegar a realizar en esta unidad, es relacionado con la densidad, ¿sí?
La densidad, denme un segundito, por favor. Efectivamente, sí. Hola, acá estoy de nuevo. No. Ahí está. Les decía que los únicos cálculos matemáticos que podríamos llegar a realizar en esta unidad tienen que ver con cálculos relacionados con densidad. La densidad es una relación entre masa y volumen, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tomo una determinada cantidad de agua, tomemos. Por ejemplo, yo tomo 100 centímetros cúbicos de agua, es un volumen. Yo lo peso a ese volumen, me va a decir qué masa es, ¿sí? En este caso serían 100 gramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo relaciono gramos con 100 centímetros cúbicos, me va a dar 1 gramo por centímetro cúbico de densidad de agua, justamente, ¿bien? Pero eso lo puedo hacer para cualquier sustancia, ¿sí? Hay sustancias que son menos densas. En lugar de 1 por centímetro cúbico me da 0,9 gramos por centímetro cúbico. ¿Bien? Entonces quiere decir que yo voy a tener 90 gramos en 100 centímetros. Bien, voy a tener otra relación de masa con volumen. Esta relación de densidad yo la puedo hacer para un líquido o para un sólido. Generalmente los gases son muy poco densos, porque las partículas en los gases están bastante alejadas. Son las partículas que más energía tienen. Entonces, tienen libertad de movimiento y hacen que se alejen unas de otras. Entonces, generalmente los gases son muy poco densos, los líquidos son un poco más densos que los gases y los sólidos generalmente son más densos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, ahí tenemos un ejercicio. Dice, una pieza metálica de platino, cuya densidad es 21,5 gramos por centímetro cúbico y tiene un volumen de 4,49 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la masa? Bien, ahí está despejada de la densidad, que es masa sobre, está despejada la masa, sería densidad por volumen. La densidad es 21,5 gramos por centímetro cúbico por el volumen, 4,49 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué masa tiene esa pieza metálica? 96,5 gramos. ¿Sí? Hay algunos procedimientos para calcular de líquidos y de sólidos. Los vamos a ver en la práctica de laboratorio número 2. ¿Sí? Así es que los vamos a ver más adelante. Cómo realizar en la práctica la determinación de una densidad. Fíjense, para mañana, que es la próxima clase, voy a sugerir que ustedes puedan leer lo más que puedan la unidad 2, el documento teórico de la unidad 2 de átomos, que ya está subido al repositorio que les indicamos. Y se recomienda ir planteando y, si es posible, ir resolviendo estos ejercicios de la guía número 1, que ya también está subida al Padlet. Ejercicios 13, 15, 16 y 27. Esto los va a ir ayudando a reflexionar acerca de los temas que nosotros vamos dando. Las primeras clases van a ser teóricas, que son la clase de hoy, la clase de mañana y la clase del próximo martes.
recién vamos a volver a hacer ejercitación el miércoles 9 de septiembre. ¿Bien? Entonces, déjenme que salga de acá. Vamos. Voy a compartir. Acá volví. Les decía que vamos a tener 2 encuentros semanales, los martes y los miércoles. El tema del audio, sí, es un tema. Hay veces que tenemos mejores, digamos, mejor señal y peor señal. Generalmente el mejor horario es tipo 6, 6 y media de la mañana. Se lo digo porque he hecho un par de cursos en ese horario. Pero bueno, no siempre es posible que todos estemos disponibles y en principio tenemos que respetar el horario de clase. Por eso estamos poniendo este horario de cursado. Es poco tradicional la forma en la que vamos a dar la clase. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ir subiendo con anticipación los documentos para que ustedes los tengan disponibles y los van a poder seguir si ustedes trabajan con el celular o si trabajan con una computadora. A través de ese dispositivo ya van a poder ir siguiendo la presentación. Por las dudas que a mí en algún momento se me pincha la presentación o no la puedo exponer, ustedes al menos en su dispositivo ya la tienen disponible o a lo mejor la han podido leer con anticipación como para poder seguir la clase y aprovecharla un poquito más, ¿sí? ¿Ahora sí me escuchan bien? ¿Mejoró un poquito o no tanto? Sí, está mejor. Bueno, entonces, organicemos los tantos. Tenemos un link que es una encuesta de sus datos personales. Necesitamos que completen con su nombre completo, apellido completo, como figura en el documento, para que nosotros podamos armar nuestra planilla de cátedra e ir siguiendo el cursado de todas las personas que vayan a cursar química con nosotros este semestre. Les hemos dado la dirección y un código QR a donde ustedes pueden ingresar para bajar la documentación que ya les hemos subido, ¿sí? Les vuelvo a decir lo que ya está disponible. El programa de la asignatura con todos los temas que van en cada una de las unidades, la presentación de la asignatura, que fue el primer documento que vimos esta mañana. Ya están los documentos teóricos de las 3 primeras unidades. ¿Por qué están estas 3 primeras unidades? Porque son las 3 unidades que van al primer parcial. Entonces ya las tienen disponibles. Hay chicos que a lo mejor están recursando y estas primeras unidades les resultan más sencillas, entonces pueden ir avanzando con el estudio. Y tienen también las guías de ejercicios de las 3 primeras unidades. Entonces, dijimos que los laboratorios empiezan recién en la semana 5. Ya que este semestre vamos a hacer 4 laboratorios, es posible que la numeración no sea correlativa porque tenemos que mantener la numeración tradicional de nuestros laboratorios, que son 6, y si hacemos menos, los vamos a dejar con el número que nosotros los tenemos con las guías de trabajo tradicionales. El día viernes, mañana tenemos clase. Nos vamos a encontrar en esta misma sala a las 11. Y vamos a ver lo más importante de átomo que ustedes tienen que, digamos, incorporar para seguir luego con las próximas unidades. Y hacia el día viernes ya van a tener disponible el cuestionario para poder ir dando respuestas en la medida que vayan avanzando, vayan respondiendo el cuestionario. Antes del parcial 3 vamos a cerrar los cuestionarios para poderlos bajar y empezar a hacer el seguimiento de ustedes, a ver quiénes vienen respondiendo, cómo viene el tema de las respuestas. Ustedes recuerden que nuestro cuestionario tiene que ser bien respondido porque ustedes van a estar estudiando y es probable que si lo responden ahora, responden una cosa y cuando voy estudiando me doy cuenta que algunas respuestas no eran correctas. Pero lo importante es que vayan tratando de seguir la asignatura lo más al día posible. ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar, alguna consulta que me quieran hacer? Si no, por hoy la dejaríamos acá.
Ahí veo que Marina y Marisol les van respondiendo lo que han ido preguntando en el chat. Elías Tejada, mirá, vos pudiste entrar al Padlet porque ahí está la presentación de la asignatura y ahí está el grupo de Facebook, está el mail de la cátedra, y bueno, hay bastante información, que es lo que vimos hoy temprano. Yo no lo tengo acá a mano al grupo. Cuando completemos el cuestionario para inscribir, miren, otra cosa que no les dije. En realidad, en ese cuestionario ustedes no se están inscribiendo. Ustedes en ese cuestionario están dejando los datos para que nosotros sepamos quiénes quieren cursar con nosotros esta asignatura. Para inscribirse, ustedes se tienen que inscribir en sección alumnos, ¿bien? Para que nosotros nos aparezcan los listados oficiales de los alumnos que van a cursar. Con respecto al aula virtual, estamos desarrollándola, por eso todavía no les hemos puesto documentos en el aula virtual. La tenemos de momento reemplazada con este otro repositorio, ¿sí? En cuanto esté habilitada el aula, les vamos a decir que también van a tener ahí disponibles los documentos. Bueno. ¿Hasta qué hora duran las clases? Miren, como tenemos, no es la primera vez que tenemos problemas de audio, lamentablemente la tecnología es que no acompaña mucho, no podemos, digamos, programar una clase de más de una hora y cuarto, porque generalmente se van alargando porque están estos problemas de conexión. Entonces, sí necesitamos, en la medida de lo posible, que ustedes vayan leyendo los documentos para que en clase podamos ir un poquito más rápido y nos detengamos en los temas por ahí más importantes o que requieran alguna explicación adicional. ¿Sí? Estamos entonces, mañana a las 11, en esta misma sala nos vamos a encontrar de nuevo. Traten de entrar al Padlet, traten de adherir al grupo de Face y cualquier cosa, si no, mañana nos comentan si han tenido algún problema. ¿Sí? Como para que ya podamos ir teniendo una primera devolución de ustedes. Vayan ingresando y nos van comentando cuáles son los problemas que tienen, si es que los tienen. Lo otro que les voy a dar mañana, porque ya lo tengo, son las fechas de todos los parciales que van a tener en las asignaturas que se cursan este semestre, ¿sí? El día sábado nos hemos reunido para analizar la documentación que fueron aportando los docentes de los diferentes años y ya están coordinadas las fechas de los parciales de primero a quinto de todas las asignaturas que se cursan por semestre, ¿sí? Entonces háganme acordar mañana para que les dé las fechas de las asignaturas que ustedes cursan en primer año este semestre, porque ya las tenemos coordinadas. Computación, química, creo que cursan también dibujo y sistemas de representación. No me acuerdo cuál era exactamente las asignaturas que ustedes cursan, pero para mañana lo busco y ya les paso las fechas de todos los parciales, para que las tengan anotadas. Listo, entonces mañana igual voy a repetir algunas cosas que no hayan quedado tan claras. Ustedes piensen en lo que hemos charlado hoy y cualquier duda que tengan nos preguntan, porque estamos empezando. ¿Sí? Bueno, mañana entonces los esperamos acá. Yo voy a tratar de abrir la sala como hoy un rato antes para que puedan probar con su conexión y demás.